Saludos a todos los amigos oyentes de la radio La Voz de María. Bienvenido al programa El Valor de la Vida, programa dedicado a profundizar sobre Dios, sobre la cultura de la vida y la nueva era. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la semana anterior de las sectas, pero antes de empezar, queridos amigos, vamos y los invito a hacer una oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por tenernos reunidos aquí alrededor de las ondas radiales. Te pedimos que bendigas este programa, que bendigas la voz de María, que bendigas nuestras familias, nuestros trabajos. Amén. El programa pasado hablamos sobre las sectas. Yo quisiera que María Beatriz nos recuerde un poquito qué fue lo que dijo y lo que vimos sobre las sectas. Beatriz, por favor, dinos, ¿qué es una secta? Cuéntanos. A ver, Nicolás, vamos a hacer un poquito hablando de lo que vimos la semana pasada. Las sectas son un grupo de personas que comparten una misma forma de pensar, una misma ideología, ¿ya? Y las sectas siempre tienen una cabeza, están dirigidas por una cabeza que se les puede llamar líder. El nombre puede variar, por ejemplo, se les puede decir el escogido, el instrumento, el elegido, el gurú. Y por lo general, este grupo de personas se manifiesta su conducta como una forma de conducta agresiva que hace daño, que se le llama grupos coercitivos, ¿no? Las sectas son grupos que hacen daño. Como te decía, tienen un líder, ¿verdad? Y el objetivo de las sectas es captarte, someterte y vulnerarte. ¿En qué sentido? Primero, te captan. Es decir, ellos quieren que tú pertenezcas a ese grupo, que pertenezcas a esa secta y te buscan. Las personas que son fácilmente captables están pasando por un momento emocional o afectivo de crisis. Por ejemplo, pueden estar pasando por una separación, un divorcio, una enfermedad. Y las personas que pertenecen a la secta se dan cuenta que tú, si estás pasando por un momento de crisis, eres fácilmente manipulable. Y ahí es cuando se acercan a ti para captar, ¿verdad? Después de que te captan, la secta te quiere someter, quiere que hagas lo que el líder dice y lo que ellos dicen. Y al tenerte totalmente sometido, ahí es cuando vienen y vulneran tus derechos humanos. Es decir, te faltan el respeto, te hacen daño, pueden incluso llegar hasta la muerte, ¿verdad? A convencerte de que cometas suicidios o que asesines a alguien, y no solamente a ti, no solamente a ti, sino también al niño, vulneran los derechos del niño, los derechos del animal, hay maltrato animal también, y también hay mucho de lo que es vulnerar la sanidad pública, vulnerar la salud. Por lo general, Nicolás, estos grupos que pertenecen, o sea, que son sectarios, están escondidos bajo la forma de organizaciones, por ejemplo, una ONG, una fundación, porque al estar constituidas de una forma legal, muchas veces nadie va a sospechar de sus actividades ilícitas y también pueden tener beneficios fiscales. No siempre las sectas se esconden bajo la forma de organizaciones. Muchas veces no. Pero, ¿cuáles son las actividades más elegidas, diría yo? O sea, por ejemplo, cultos, prácticas nueva era, como el yoga, la meditación, el mindfulness, seminarios multinivel, centros de artes marciales, centros de rehabilitación de adictos, ufología, todo lo que tiene que ver con extraterrestres, terapias alternativas, y cada secta, el objetivo de cada secta te diría, Nicolás, que varía según las metas que tenga el líder. Y pueden ir desde el fraude económico, a través de la venta de seminarios, libros, hasta atentar, como te decía hace un ratito, contra la sanidad pública, contra la salud de uno. Por ejemplo, ofreciendo sanaciones mágicas, ¿ya? Pseudociencias.
Y también se da mucho abuso, torturas físicas, torturas mentales. Y en la mayoría de los casos el problema es que las personas que pertenecen a las sectas no son conscientes de la presión psicológica que han ejercido sobre ellas. Es muy difícil reconocerse como víctima, Nicolás. A veces las personas no se dan cuenta que son víctimas de estas organizaciones coercitivas. Y todas estas asociaciones de prácticas que has dicho, como New Age, como el yoga, la meditación, el mindfulness, los seminarios multinivel y otras, como los centros de rehabilitación de adictos a las drogas, la oncología, necesariamente tenemos que pensar que cada grupo que hace estas actividades son sectas. No necesariamente son sectas que hacen daño, sí pueden ser sectas, pero no necesariamente cumplen con todo lo que yo te acabo de nombrar hace un momento. Simplemente no, tú puedes ir a hacer yoga a un centro de yoga y no necesariamente es una secta. No, son perfiles, formas de esconderse de las sectas. No sé si me explico. A través de esas A actividades. través de esas actividades. Bueno, ¿y cuáles son las técnicas de persuasión que utilizan las sectas? Bueno, ellos tienen estas técnicas de meditación, cantos devocionales. Ellos tratan de quietar la mente para ponerte en un estado hipnótico o casi hipnótico para que tú puedas recibir toda la influencia del grupo y todas sus creencias. Acuérdate, mira, la semana pasada decíamos que la secta, ya cuando te capta, te convence de que vayas a su centro, te recibe como un rey. Eres lo más importante para ellos, eres súper bienvenido, te sientes en casa. Esa es la primera parte. Darte la importancia para que tú te sientas pertenecido al grupo. Digámoslo así, es un bombardeo de amor. Las personas, sobre todo cuando están pasando por una crisis o sienten inseguridad o necesidad de afecto, al ser captadas con amor, con fraternidad universal, incondicional, hace que ya en ese momento tú no puedes pensar nada malo del grupo, porque si te están recibiendo con tanto amor, no pueden ser malos, ¿verdad? Y después de recibirte con tanto amor, ahí es cuando vienen estas técnicas de relajación o meditación, con el objetivo de que seas más vulnerable a lo que ellos dicen. Siempre, siempre con un mensaje de paz y amor. De ahí, Nicolás, se tienen estas técnicas de hacer peticiones inofensivas y pequeñas al principio. Son peticiones pequeñas que te pide el grupo, pero luego van a ir aumentando la exigencia poco a poco. Por ejemplo, si tienen un grupo y te dice tienes que venir todos los días, de lunes a viernes, para recibir las enseñanzas del grupo, tú vas a decir no, porque yo no puedo venir todos los días. En cambio, ¿cuáles son las enseñanzas de poco a poco? Primero te empiezan a decir, ven a una reunión el fin de semana, o ven a una reunión semanal, de ahí ven a 2 reuniones, ven a 3 reuniones semanales, y de ahí acaba te piden que vayas todos los días, incluso llegando a exigirte que abandones tu trabajo o tu vivienda. ¿Sí me explico? De una no te dicen abandona tu trabajo. No te lo dicen de una. Te van pidiendo cosas poco a poco, gradualmente. De ahí estás expuesto a charlas con mensajes repetitivos donde se expone la doctrina del grupo, ¿no? Donde tienen un efecto sobre ti. El estado alterado de conciencia que ya lo hablamos también con la meditación. Ellos tratan de cambiar, de configurar el entorno para crear una sensación de fantasía o irrealidad de la persona. Ahí tú pierdes la capacidad de análisis y te vuelves más instintivo y emocional, ¿verdad? ¿Qué más hacen? ¿Qué otras técnicas? Te privan del sueño, te privan de la comida. Como decíamos, las meditaciones son largas, tenemos cantos devocionales, tenemos rechazo a las heridas del pasado, hacemos ritos, o sea, se hacen ritos
de rechazo de heridas del pasado y entre otras cosas. El objetivo, como te decía Nicolás, es crear una percepción alterada del tiempo, donde el presente y el pasado están difuminados, ¿verdad? No sé si me estoy explicando un poquito. Yo voy a poner un ejemplo. Se trata de que la persona se centre en el momento presente, ¿ya? Y se quede liberada de los problemas y preocupaciones. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, pongo mi mente en blanco y me quedo liberada de estas preocupaciones. Te voy a poner un ejemplo, una anécdota que a mí me pasó cuando cogí un curso de psicología. Yo pensé que el curso de psicología era serio porque era un hotel de la ciudad muy reconocido que estaba donde se iba a realizar este curso. Fui, era un curso, yo soy psicóloga, fui a este curso de psicología para manejo de las emociones. Y resultó que todo este curso de psicología era de la nueva era. Entonces, efectivamente, nos pusieron música, nos hicieron repetir, digámoslo así, mantras, entre comillas, o sea, palabras, nos empezaron a convencer, yo puedo, yo puedo, yo puedo, ¿ya? Para que nosotros repitamos hasta llegar a un estado. Obviamente yo no llegué a eso de ahí, yo sabía exactamente a qué iba este líder de este grupo, pero la gente, como no tenía conocimiento, se dejó llevar, se alejó, entre comillas, de sus problemas y sus preocupaciones y empezaron a vivir lo que muchos quieren ahora, que se viva el aquí y el ahora, sin preocupar de nada. Y eso le quita responsabilidad a las personas. Si yo vivo el aquí y el ahora y no me preocupo ni del futuro ni del pasado, no hay responsabilidad. La gente empezó a, por ejemplo, perdonar a sus padres que se habían ido de la casa simplemente porque se querían ir. Entonces una persona decía, yo perdono a mi papá porque se fue de la casa y ya me di cuenta que él tenía que ser feliz y ahora lo perdono. Pero el problema no es perdonar, tú puedes perdonar, pero ¿dónde queda la responsabilidad de ese padre que se fue, que dejó a su esposa, dejó a su hijo? Entonces, te hacen esta disociación entre el pasado y el futuro, donde nada importa. Y así tú vives la alegría del momento, digámoslo así. De ahí hay una negación de la privacidad. Trata de que no estés mucho tiempo a solas, te están acompañando, siempre tratan de que estés haciendo cosas en grupo. ¿Por qué? Porque si tú haces otras actividades fuera del grupo, las otras no tienes tiempo para pensar en lo que te está diciendo el grupo. No sé si me explico. No, ¿me puedes repetir Ya, lo puedes reflexionar sobre lo que se está viviendo en el grupo. Si yo vivo en el grupo mucho tiempo y no y no, sales? y no salgo del grupo, no tengo tiempo para reflexionar lo que pasa en el grupo. Pero si yo salgo del grupo y empiezo a frecuentar las mismas amistades, a frecuentar mi familia, me pueden hacer reflexionar lo que está pasando en el grupo y yo me puedo dar cuenta que hay peligro. En cambio, si yo entro al grupo y te están llamando por teléfono y te están visitando a tu casa, y tienes como que un contacto solo con el grupo, te niegan tu privacidad, ¿ya? Y otra técnica es la reciprocidad. Por ejemplo, te hacen un favor y te hacen sentir que tú tienes que devolverles el favor en algún momento. Y ahí es cuando las sectas utilizan estos favores para presionarte, recordándote que lo que ellos hicieron por ti. Entonces, ahí es cuando tú haces este favor o la reciprocidad del favor, pero porque te sientes en la obligación de hacer. De ahí, mira, esto es muy importante, se trafica con el miedo. El miedo es una parte fundamental para atraer y retener a los miembros potenciales. Ya hay temor. Te hacen sentir que si tú abandonas la secta va a pasar algo. Ya a futuro te va a pasar algo. Entonces, Bueno, hemos visto que mucha gente, o sea, no se sale de la secta porque piensa que va a perder todos sus amigos, lo van a repudiar en la sociedad. Entonces, sí, eso sí se ve
En algunas sectas. Eso sí se ve sobre todo en algunas sectas cristianas, que son sectas, no me puedo salir porque mi familia no me va a hablar. Ahí ya esas sectas no son las que te alejan de tu familia, al contrario, son las que estando en la familia, no puedes dejar X denominación cristiana porque ahí tu familia te va a rechazar. Okay. Ya también te controlan la información. Esto del control de la información es muy importante. Te restringen el acceso a periódicos, a revistas, a televisión, a internet, a cartas, a libros, a radio. Todo se controla. Las relaciones internas y externas que tú tienes con las personas de afuera y dentro del grupo son vigiladas, ¿ya? Y aparte, se te da información fragmentada. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, tú estás en un retiro, porque todas estas sectas acostumbran también a hacer retiros y alejarte por días de la sociedad, ¿no? Te dan información fragmentada, no te dan información completa. Ya, hay niveles de verdad. ¿Qué significa esto, Nicolás? Que los líderes y los que están en la parte más alta de la organización, ellos saben ciertas cosas que las personas que están recién entrando o que no tienen un nivel tan alto no saben. Ya, entonces muchas veces ha pasado con los masones, por ejemplo, cuando tú hablas con personas que han pertenecido a la masonería, te dicen, no, eso no fue así, eso no es así, ya. Por ejemplo, que están en contra de la Iglesia Católica. Te dicen, a mí nunca me enseñaron nada en contra de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque todavía no llegaron a ese nivel alto en que se manipula tu comportamiento para que hagas cosas en contra de la Iglesia. Nosotros nunca llegaron a saber. Bueno, y así con el control de la información. O sea, lo que te tiene que controlar cada información, cada cosa que pueda oponerse al pensamiento del grupo, digamos. Sí. Eso es lo que tienen que hacer. Todo lo que se oponga al pensamiento del grupo. Por ejemplo, ¿cómo controlan tu pensamiento? Se les dice a las personas que hay fuerzas ocultas que van a hacer que tengas pensamientos negativos hacia el grupo, pero ya te están diciendo, a ver, Nicolás, a ver, te invitamos, te reclutamos, estamos de retiro, y porque ellos hacen retiros, como se les retiros no solamente de adultos, sino también de niños. E incluso a los niños, Nicolás, se los manda a otros países, de donde están los padres, se los manda a otros países. ¿Y cómo te controlan este pensamiento? Te dicen, a ver, van a salirte pensamientos en contra del grupo. Esos de ahí son pensamientos negativos que te hacen daño. ¿Ya? Dice que son fuerzas ocultas que lo que quieren es hacerle daño al grupo y hacerte daño a ti para que tú no tengas este crecimiento espiritual que ellos quieren, entre comillas, que tú tengas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el momento que tú tienes un pensamiento que va en contra del pensamiento del grupo, ahí es cuando supuestamente pues tú tienes esta disociación, esta diferencia de pensamiento con el grupo y te puedes llegar a sentir mal. Ser culpable. Culpable porque estás pensando diferente que el grupo y tienes esta autocrítica. Entonces te hacen sentir miedo de que no puedes tener estos pensamientos en contra del grupo para que no tengas esta autocrítica que al principio le tuviste. Entonces te manipulan con miedo. Si tú llegas a tener estos pensamientos en contra del grupo, ahí es cuando el líder actúa y se te da castigos. Por ejemplo, se te quita la comida o no se te deja dormir y todo. ¿Por qué? Simplemente por pensar diferente. No sé si me estoy explicando. Sí, estamos de acuerdo. ¿Ya? Como te decía, se controla emociones, miedo, culpa, o sea, y una felicidad basada en sufrimiento y sacrificio, ¿verdad? Y todo lo que sea la devoción a los líderes de la secta es recompensado. Mira que hasta se implantan fobias mediante amenazas, ¿ya? Para que en el momento de que tú falles, se te castiga con eso, se te castiga con esa fobia. Y por último, Nicolás, se controla el lenguaje. Hay un lenguaje dentro de la organización coercitiva, dentro de la secta. Se utilizan jergas que, o sea, a ti te dice, bueno, ahora que estamos aquí, vamos a hablar de esta manera. Y tú te sientes
en cierta forma importante, diferente, ya con las personas fuera de la secta, porque ellos no hablan igual que tú, no tienen estos lazos dentro del grupo que tú sí tienes. Y ahí se marca una división clara entre el interior y el exterior del grupo, ¿ya? Y obviamente no todos los grupos y líderes utilizan todas estas técnicas, ¿ya? Pero cuando más utilizan estas técnicas son cuando más hacen daño. Bueno, pero ¿a quién se le puede utilizar hacer una secta? ¿Es algo natural o que se le puede ocurrir a alguien? ¿O este líder del que has hablado, qué características tiene un líder de una secta? La figura del líder sectario, mira, ha existido siempre. O sea, si podemos revisar la historia, nos encontramos con personas que han ejercido una gran influencia sobre los demás. El líder guía, ¿ya? Tiene objetivos específicos a los cuales él quiere guiar a la sociedad. Y la sociedad no llega a estos objetivos sin un líder, ¿ya? Digamos que son orientadores. Estas personas, estos líderes tienen gran confianza en sí mismas, tienen una elevada capacidad para el oratorio, hablan bien bonito, te convencen, y tú dices, wow, o sea, tú tienes un carisma, pero o sea, súper carismáticos, ¿ya? Ellos lo que quieren es que tú te des cuenta que esta visión que ellos tienen en su cabeza, él las puede convertir en realidad, solo él. No hay otro líder ni otra persona que pueda convertir todas estas ideas maravillosas que tiene el líder en realidad. Y por eso tú lo tienes que seguir. Y eso es lo que te motiva, seguir al líder, porque él es el que puede, ¿ya? Él te hace sentir seguro, ¿ya? No es algo malo, Nicolás, o sea, ser líder no es algo malo. Por ejemplo, tenemos un líder, Martin Luther King o Nelson Mandela. Sin embargo, tenemos también líderes que son o han sido malos, ¿verdad? Como Hitler o Stalin, que igualmente cumplen con esta figura de líder, pero ya vamos a ver cuándo se, se puede ser bueno o malo. Entonces, ¿qué nos ayuda a distinguir cuando un líder es peligroso o perverso o cuando es un buen líder? A ver, hay ciertos también rasgos psicológicos, como por ejemplo el fanatismo. Una persona que muestra fanatismo hacia algo o alguien siempre es súper rígido, es irracional y es intolerante. Bien, frente a los miembros, por ejemplo, vamos paso a paso, de otras religiones. No sé si tú te has dado cuenta que se dice, no se discute ni de fútbol, ni de política, ni de religión. ¿Por qué? Porque estamos siendo fanáticos en algo, estamos siendo rígidos e irracionales, ¿verdad? Eso es común en todas las personas, ¿ya? Pero no llegamos a casos extremos, ¿verdad? Pero cuando hay fanatismo eh, ya extremo, se llega a pensar que esto es lo que tú crees es sagrado, como, y está por encima de cualquier cosa. Como Pues si el mundo girara alrededor así es, de de esta eso, creencia. toda persona que piense diferente está equivocado o está errado. No soporta, una persona fanática no soporta que le contradigan, es sumamente intolerante, se enfurece rápidamente con aquellos que opinan diferente, pero en cambio él sí puede convencerte y ganar seguidores, y también él puede hacer proselitismo. No sé si me explico, o sea, lo que no permiten otros, él sí lo puede hacer, ¿ya? Él piensa que todo es blanco o negro, no hay grises. Y tratan, obviamente, siempre de imponerse a los demás, aunque sea por la fuerza. Hay un fanatismo, Nicolás, que llega a tener problemas legales por crimen. Llegan a haber delitos por fanatismo, violencia. Y obviamente esto ya se ve en el caso de las sectas, cuando ya hay estas manifestaciones de fanatismo llevado al extremo. Pero no solamente el líder es fanático, sino también las personas que están en la secta. Entonces veamos, no sé, Nicolás, qué más quieres ver de la secta? O sea, retomando este tema del líder, ¿no? Que él prácticamente decide todo, ¿no? Decide el rumbo, da las directrices a todos de cómo deben actuar dentro
cuando están dentro de sus reuniones o dentro de la secta o afuera en el mundo, por decirlo así. Todos tenemos que seguir al líder. O sea, hay sectas que incluso puede decidir el líder dónde puede trabajar cada persona y con quién casarte, quiénes tienen que ser tus amigos, qué tienes que comer, todo, absolutamente todo. Ya, ¿y cuáles son los nombres que tienen algunos líderes de esta secta? Porque a veces tienen nombres o títulos especiales. A ver, gurú, maestro, pastor, reverendo, profeta, swami, presidente, padre, mesías. No sé si tú te acuerdas de la historia del flautista de Hamelin. Bueno, yo no viví en esa época. Sí, claro que me acuerdo. Habían ratones en la ciudad, si no me equivoco, claro. vino el flautista y todos los ratones lo seguían, ¿no? Sí. Ya más o menos esa historia refleja muy claramente la relación que se da entre el líder y los adeptos. Se sigue sin pensar, simplemente tú vas siguiendo la música que toca el líder, ¿verdad? Y no piensas, eres un subordinado de este líder, ¿no? No piensas que el líder, y no te das cuenta que el líder te está llevando al precipicio por seguir a todos. Así es. Y estos líderes por lo general son hombres, no significa que no haya líderes mujeres, sí hay, pero por lo general es hombre, o sea, las estadísticas nos dicen que el líder es hombre. Es que otra característica tiene el líder, tiene un carácter autoritario, profesa una doctrina que justamente a esta doctrina se le ha concedido al líder por un poder divino o celestial. O sea, por un don especial. Ajá, él es el elegido, ¿ya? Y simplemente él es un canal entre esta divinidad y los seguidores, ¿ya? Él es el único que se puede contactar con la divinidad, ¿ya? Él es sabio, él es toda su sabiduría y él está dotado totalmente de exclusividad. Por eso es que se le da dentro de la secta se le da una sumisión total a este maestro o a este salvador. Por eso es que como viene de lo divino no se le puede contradecir. Este líder, Nicolás, si siente que se le está contradiciendo, él siente que hay una amenaza. Ya, él debe tener el control total del liderazgo. Entonces, si él siente que hay una amenaza porque a alguien se le ocurre decir una cosa diferente a lo que él dice, empiezan con estos métodos para restablecer la línea del poder. Te empiezan estos castigos. ¿Qué métodos utilizan para eso? O sea, ellos se sienten amenazados, ¿verdad? Entonces, porque tú estás pensando diferente o quieres actuar diferente o estás mostrando cosas de la secta de los demás que quizás no te gustan. Entonces él tiene que utilizar métodos para que vuelvas al redil, digamos. Sí. ¿Qué métodos utiliza? A ver, los castigos físicos, como decíamos, castigos psicológicos, degradantes, humillantes, son donde se despoja a la persona de toda dignidad y humanidad. Como te decía, o sea, por ejemplo, estas confesiones públicas de pecado son muy vergonzosas. Claro. Ya, ¿qué castigos físicos? Te dejan sin comida, te dejan sin dormir. Ya. Y eso es lo que también cumple el líder con las personas del grupo, que muchas veces estos mismos líderes han sufrido abusos y han sido víctimas de control mental en su infancia o en su adolescencia. Entonces, no sé si me explico, ellos pueden aplicarlo muy fácilmente, ¿ya? Algunos, por ejemplo, de los mandamientos de los líderes incluye acciones como el consumo de drogas o bodas masivas entre los mismos miembros, porque no te puedes buscar un esposo fuera de la secta, tiene que ser dentro de la secta para que pienses igualito. O incluso el matrimonio entre las mujeres del grupo y el líder. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? El líder siempre necesita dinero, materiales, cosas materiales, ¿no? Y también inmuebles, casas, oficinas. Pero también lo que el líder de verdad quiere es atención y poder. Son muy narcisistas los líderes, ¿ya? Son muy peligrosos, muchas veces tienen una inestabilidad psicológica, ¿ya? Y se llegan a creer los mismos líderes sus propias mentiras. O sea, para hacerle creer a los demás son muy mentirosos, ¿ya? Pero son tan inteligentes que estas mentiras
a veces son muy, muy estructuradas, Ah, ya, que hacen que muchas veces tú llegues a dudar, ¿verdad? Bueno, como te decía, tienen un exagerado poder relacionado con la divinidad. Él mismo se puede ver como un dios o un mesías o un ser omnipotente. No admite réplicas de las demás personas, tiene delirios de persecución. Ven todo lo que está, digamos así, todo lo que es, lo del mundo, lo ven de una manera como que si lo estuvieran o le quisieran hacer daño a él, ¿verdad? Como que si lo fueran a traicionar. Y sospecha de todo el mundo. Aunque estas sospechas sean inexistentes, no existen, no es que tú le quieres hacer daño, pero ellos sí ven que tú le quieres hacer daño, ¿ya? Ellos por eso necesitan el extremo control de todo lo que sucede alrededor. Por eso necesitan controlarte. ¿Cuál es tu trabajo? ¿A dónde vas? ¿Qué comes? ¿Qué piensas? ¿Por qué? Porque ellos se sienten amenazados por todo, que se les va a quitar su poder. Aunque no sea así, aunque tú no estés pensando engañarlos, ellos lo ven así. Aparte, ellos siempre ven que la sociedad les quiere hacer daño. No, no solamente tú, sino también la son sociedad. perseguidos por la sociedad. Así es. Ellos, por ejemplo, los líderes se muestran fríos, son poco emotivos al sufrimiento ajeno, ¿no? Como que no les interesa. Pero sin embargo, tú puedes decir, ay, no, pero yo pertenecí a un grupo que el líder sí se veía, como que sí se les interesa la vida. ¿Te acuerdas que al principio del programa yo te decía que recibían a la persona con mucho cariño, amor, y tú te sentías el rey del universo? Bueno, eso es al principio. Es decir, se usa el amor y el cariño a la persona como un método para atraerte, para quitarte el dinero, para someterte, pero en realidad al líder del grupo no le interesas. O sea, no le interesa tu parte emotiva ni tu parte afectiva. Por eso dice, ellos no tienen sentido de culpabilidad. O sea que son como sádicos. Sí, son sádicos. Ellos necesitan, dentro de todo esto, tener adeptos, porque si no, ¿cómo cumplen su perfil de ser dioses, Claro. de ser los iluminados, de ser los que necesita el universo para que le digas todas estas cosas? Ellos solos no pueden actuar, ellos necesitan un grupo para someter. Y en ese momento, o sea, las necesidades de los demás realmente no les interesa, solo la suya. Solo las, Sí, sí, porque, solo la suya y sentirse grandes. ¿no? Y llevar a este grupo a lo que él quiere convencerte o llevar. No, que a las finales son arrogantes, son soberbios, ya, que ellos están convencidos que son seres especiales con una misión única que se les ha dado a ellos, separado del resto de la sociedad. Siempre son a ellos, separados, ¿verdad?, del resto de la sociedad. Como tú decías, hay sadismo, ¿no? Y como te decía, el líder depende de sus adeptos en la medida que sin ellos no podría ejercer su poder, no se sentiría el centro del universo, ni autorrealizado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando este líder se aproxima a un perfil de criminología? O sea, ¿qué significa esto? Sí se llegan muchas veces a cometer suicidios y asesinatos en masa, ¿verdad? El líder es el que insiste al grupo en cometer estos delitos, ¿verdad? Hay estos delitos sexuales, hay suicidios, abuso de menores y cosas en contra de la salud pública. Sí ha habido casos que se han conocido de extremos de suicidios colectivos, digamos, y en masa, que todos, de repente todos se matan porque el líder dice que hay que matarse y que van a arrestar al tercer día, cosas así. Se ha Sí, visto sí, estas te cosas. te voy a contar una historia. A ver, estos líderes, por lo general, ellos no son los que hacen el acto suicida o asesinan, no, siempre son los otros, miembros del grupo. Ya, te voy a contar una historia que quedó documentada en audio por los mismos integrantes del grupo y también por los sobrevivientes de este acontecimiento.
que fue supuestamente el mayor acto suicida grupal de una secta. En 1918 se dio el mayor suicidio colectivo, donde murieron 918 personas. Esto se dio en Guyana, al lado de Venezuela. Este líder, que era de origen estadounidense, Jim Jones se llama, era socialista y soñaba con un lugar sin fronteras de raza o nacionalidad, y creó una comunidad en Indianápolis, en Estados Unidos, de 19 personas, de 900 personas. Ya, imagínate el poder de convencimiento de esta persona que hizo que 900 personas de Indianápolis, en Estados Unidos, se mudaran a la Guyana, ya, y formaron un lugar ahí que se llamaba Johnstown, y vivían en lo que ellos consideraban un paraíso socialista, ¿no? Y te voy a contar, antes de seguir contándote la historia, hay un testimonio de un sobreviviente que recuerda este canto devocional. ¿Te acuerdas que yo al principio te decía que te recibían con alegría y después venía esta parte de meditación, de cantos devocionales y todo? Mira, lo que cantaba esta persona, y lo pone en su testimonio, dice: así es el canto. Nunca escuché hablar a nadie como habla él. Desde que nací, nadie me habló de esa manera. Si tú repites esto y esto y esto y esto, a las finales te estás convenciendo pues que esa persona, nadie te habla como él, nadie actúa como él, nadie te escucha como él. Por eso son cantos, se llaman cantos devocionales, donde repites y repites y repites. Para crear devoción hacia el líder. Así es, ¿verdad? Bueno, siguiendo con el cuento, esto simplemente era para contarte que de verdad sí existen estos cantos devocionales. Siguiendo con la historia, este líder, Jones, él creó unas noches blancas. Estas noches blancas eran noches en las que se simulaban suicidios con cianuro. Al principio se simulaban, no es que se suicidaban con cianuro, era una simulación. Y él siempre les ponía 4 opciones: huir a la Unión Soviética, cometer un suicidio revolucionario, quedarse en Johnstown y luchar contra los invasores, o huir a la selva. ¿Ya? Pero la gente se empezó a quejar, la gente sí ya se dio cuenta que esto no estaba bien, se empezó a sentir incómoda, y como eran un grupo que venía de Estados Unidos, en Estados Unidos se enteraron de las quejas de esta secta, y un congresista, apellido Ryan, se enteró de las denuncias que existían en Johnstown y decidió viajar a la Guyana, donde entabló conversación con las personas, y ahí el líder lo calificó de traidor, y calificó de traidor a todas las personas que empezaron a conversar con Ryan. ¿Y qué es lo que hizo este congresista? Les dijo: ok, vénganse conmigo, yo los regreso a Estados Unidos, los que quieran venir conmigo. ¿Ya? Mucha gente se separó del grupo y se fueron a Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que pasó? En el viaje, unas personas sacaron armas y mataron a todos. O sea que ni el congresista Ryan ni las personas que se habían separado de la secta pudieron llegar a Estados Unidos, porque los mataron. Seguido de esto, el líder, Jones, ya le dijo a todo el mundo que habían obtenido todo lo que ellos querían del mundo, y que habían tenido una buena vida, y que debían de acabar con esta agonía. ¿Cuál es la agonía? Vivir en el mundo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando enfermeras y secretarias le dieron frascos de cianuro a 900 personas, Nicolás, incluidas niños y bebés. 900 personas seguían a este líder, tomaron el cianuro y se murieron. Por eso es que está también considerada uno de los mayores suicidios de la historia, por seguir a una secta, y todos murieron por cianuro. Qué cosa más dolorosa. ¿Qué podemos hacer para detectar que una persona o un familiar, un amigo está dentro de una secta? A ver, sí se puede ayudar a las personas que están dentro de una secta. Necesitamos grupos de apoyo. Los grupos de apoyo están constituidos por familiares, amigos, psicólogos clínicos, especialistas.
Eso como primero, involucrar al grupo de apoyo. De ahí, muchas personas no logran salir de la secta. ¿Por qué? Aunque tengamos estos grupos de apoyo, ok, vienes tú tienes a tu hija que está en una secta. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Buscar grupos de apoyo. Ya, te vas al sacerdote, te vas al psicólogo, te vas donde las amigas. Entonces empiezan a comunicarse poco a poco con esta persona. Pero muchas veces, aunque tú haces estos grupos de apoyo, no puedes salir de la secta. ¿Por qué? Porque hay varios factores. Hay sectas más estructuradas que otras, hay unas más rígidas que otras, hay unas que son más ligeras. ¿Ya? ¿Cuáles son las más ligeras? Las que tú vas de un grupo a otro y sales perfectamente. Simplemente vas perdiendo tu plata y tu tiempo. Ya, Y ahí no te hacen mayor daño. Por lo general, estas son talleres de sanación, taller de espiritualidad, ya, donde no pasa mucho. Pero hay otras que están súper estructuradas y no se puede salir. Pero igual siempre hay esperanza, ¿no? Sí, siempre hay esperanza. Y todos podemos caer en una secta, no todos podemos ser captados en una secta. Sí, nunca se puede decir yo no pertenecería a una secta, yo soy muy inteligente, yo tengo la autoestima muy alta. No, todos somos vulnerables en algún momento de nuestra vida en caer en una secta. Pero hay 4 grupos que se podría decir que están definidos, eh, y son los siguientes, Nicolás. A ver, primero tenemos los niños. Tú dices, bueno, ¿cómo yo puedo traer un niño a la secta? Ya, esto vendría a ser más difícil. ¿Por qué? Porque el niño vive bajo la dependencia de sus padres, y no solamente bajo la dependencia de sus padres, sino que legalmente hay una protección que ampara, o sea, a los niños. No, pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando los padres pertenecen a esta secta y llevan a los niños, o incluso cuando los niños han nacido en esta secta y no conocen otra realidad, ¿ya? Y ya nacieron ahí. Entonces ahí hay un problema. Otro grupo son los adolescentes, y aquí a mí sí me gustaría como que hablar un poquito más de los adolescentes que de los niños u otros grupos, porque estos adolescentes pasan por un periodo complicado, Nicolás. Pueden ser muy fácilmente manipulables. Por ejemplo, pasan por varios factores de vulnerabilidad y de riesgo propios de la juventud. Ya, por ejemplo, siempre se andan buscando referentes nuevos, si quieren romper con los referentes viejos. Se dan episodios de desilusiones ante la realidad, por ejemplo, una realidad política. Ya, ahí tienes una desilusión. Hay mucho, hay mucha utopía, o sea, querer que todo sea perfecto, pero a la vez también tiene mucha rebeldía, ganas de cambiar el mundo, pero esta ganas de cambiar el mundo es con un deseo de ir en contracorriente, de ser diferente, de identificarse con algo y de sobresalir en una sociedad, ¿verdad?, anónima, en la que ellos no son nada. O sea, ellos quieren sobresalir. Por eso los jóvenes buscan alternativas ideológicas, ¿ya? Porque estas alternativas ideológicas serían el medio por el cual ellos podrían irse en contracorriente, ¿ya? Otro de los factores en los jóvenes es que pueden ser de carácter introvertido, solitario o depresivo. Hay mucha depresión en los jóvenes, con mucha dificultad social, de relacionarse, de comunicarse. Pueden ser inseguros ante el futuro, ante sobre todo el futuro económico, muy inmaduros afectivamente y tener la autoestima baja. O sea, cuando te digo inmaduros, ahora los jóvenes maduran más tarde que de lo que se hacía años atrás, ¿verdad? Y también los jóvenes buscan espiritualidad. Los jóvenes buscan espiritualidad porque somos seres espirituales y los jóvenes necesitan sentirse que se identifican con algo, con alguien. Entonces, cuando le ofrecen estas espiritualidades, ellos también caen. No muchas veces no se les ha enseñado religiosidad en su casa, religión. Entonces no pueden diferenciar en lo que está bien y lo que está mal en cuanto a la religión católica. No tienen estos criterios ni discernimientos. Entonces viene cualquier persona con cualquier oferta espiritual
y como te decía, ellos caen, ¿ya? Les gusta vivir una religiosidad a la carta, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta. Acuérdate, Nicolás, que ahora los padres hace muchos años están sufriendo también de, ellos no pueden controlar a sus hijos porque les falta autoridad. Y sí, o sea, es algo que vemos en los padres, no tienen autoridad, ¿ya? Los políticos no tienen autoridad, la policía no tiene autoridad, los padres no tienen autoridad. Entonces ellos tampoco ven en la religión, algo, una autoridad. Entonces, por eso se hacen el Dios a mi manera, la religión a mi manera. Entonces, pueden caer en estos libros, en estas actividades de talleres o prácticas espirituales, donde también ellos pueden vivir esta espiritualidad a mi manera. Y ahí es cuando yo te hablo de las sectas menos estructuradas. Porque en las superestructuradas tú tienes que seguir sí o sí al líder. En cambio, en las menos estructuradas, tú sí te puedes hacer un Dios a tu manera, porque vas cogiendo lo que te agrada, ¿verdad? De cada religión o de cada ideología. Bueno, ¿y los adultos? A ver, los adultos pueden buscar un sentido de pertenencia también, igual que el joven, y también querer una espiritualidad más profunda. Por lo general, los adultos que llegan a caer en las sectas son los que no tienen una religión fija o algo establecido. ¿Sí me explico? Si yo soy católico, practicante y estoy convencido de lo que practico, no voy a ser fácil de caer en una secta. Y aunque muchas veces sí. Por eso digo, no, nadie puede decir yo no caería en una secta. Y cuando hablamos de personas vulnerables, porque al principio tú dijiste, las personas vulnerables son las primeras, las más fáciles de atraer a una secta. Vamos a pensar en personas enfermas o adultos mayores. Claro, ese es el cuarto grupo, exacto, son personas vulnerables. O sea, ¿qué es lo que tú buscas con una persona mayor? Quitarle la plata. Dejar, o sea, buscar que te deje su dinero, incluso manipularla tanto que te deja llegar a dejar su testamento. Igual con las personas enfermas. Y entonces, claro, tú sabes que los adultos mayores que nos visita, casi nadie, ¿no? Son personas muy solas. Se les empieza a dar cariño, amor, y entonces empiezan a tener este vínculo con las sectas, incluso, ya te digo, les llegan a quitar sus pertenencias y hacer que se les deje en su testamento todo para la secta. Y les ofrecen tratamientos que no sirven. Exacto, para los enfermos, todo lo que es pseudociencia, curaciones mágicas, se les empieza a ofrecer. Y como, claro, tú estás enfermo, tú en ese momento buscas, muchas veces si no estás anclado en Dios, cualquier cosa, ¿no? Bueno, ¿qué consejos así rápido, porque ya el tiempo se nos va, nos podrías dar para ayudar a las personas a salir de sectas? A ver, pues primero el grupo de apoyo, como ya hablamos, ¿no? No hay que perder la esperanza, se puede salir gradualmente, no esperemos a que la persona salga de la secta de una, sino poco a poco. Eh, a ver, muchas veces las personas salen de la secta porque dentro de su núcleo familiar ha sido un desastre. No se sienten que pertenecen, los papás y los hermanos no se llevan. Entonces hay que trabajar también la parte interna de la casa para que cuando la persona salga de la secta se sienta que pertenece a la familia. No sé si me explico, no hay que rechazarle, hay que armarle el lugar perfecto para que se sienta cómodo cuando él regrese de la secta. No hay que hablarle de cosas negativas, no hay que referirse a la secta como secta. No le digas, tú estás en esa secta que te hace daño, no. Digámosle grupo o personas. ¿Por qué? Porque ahí se le baja la ansiedad. Si tú le dices a la persona secta, enseguida crea un mecanismo de defensa. Eh, no hay que humillarlo, no hay que cortar las vías de comunicación con las personas eh, o amigos de él. Al contrario, hay que fomentar que esta persona empiece a hablar con amigos, con Diferentes. familiares. Exacto, que recuerde lo bonito que era sentirse en familia y tener los amigos fuera de la secta, ¿verdad? Hay que ser pacientes, no hay que ponerse nervioso, no hay que desesperarse, eh, no debe abordar temas conflictivos,
sino establecer un diálogo general y superficial, muy superficial, con temas cotidianos, que la persona se sienta cómoda cuando habla con nosotros. Y eso también incluye preguntarle cómo le va en el grupo. No necesariamente tenemos que obviar todo lo que es con el grupo, o digamos con la secta, sino que sí le podemos preguntar cómo te fue en la actividad del día de hoy, cómo te fue con el grupo, cómo te sientes con el grupo, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas que integran la secta desconocen lo que hace la cúpula, Nicolás, entonces no le podemos echar la culpa Claro, de pertenecer a una secta porque ya han sido manipulados. Y hablar mal de la secta es hablar mal de sus amigos. claro, Ya, causa rechazo. causa rechazo. No hay que darles dinero, no hay que darles plata, sino que ayudarles si necesitan comida con comida, ropa con ropa, medicina con medicina y buscarles, obviamente, trabajo si es que necesitan, no ayudarlos a buscar. Eh, Por lo general las sectas hacen creer a la persona que su pasado es negativo, entonces Ujú. no quieren volver a ese pasado. Entonces, ¿cómo se puede ayudar ahí a la persona? Bueno, con recuerdos, con momentos alegres del pasado, como te decía, O sea, mostrarle cosas que sí había cosas buenas en su exacto, pasado, una reunión con amigos de repente, si es que antiguo. se puede, ¿no? Dependiendo, tú sabes que ya hablamos de las sectas más estructuradas y las menos estructuradas, enseñándole fotos, videos de cumpleaños, para que él empiece a recordar lo que está perdiendo o lo que ha perdido. Y también, Nicolás, ya porque se nos acaba el tiempo, buscar asesoramiento jurídico, si fuera necesario, sobre todo en caso de donaciones. eh, Cuando piden donaciones al Ajá, lío, al IDE o cuando ha tenido pérdidas monetarias, pero también cuando ha sido afectado físicamente, ya, o sea, llegando hasta, como te digo, la muerte, ¿no? Y sobre todo, bueno, en este caso que llegue la muerte, pues los familiares, pero muchas veces hay dos personas de la misma familia o una familia entera afectadas. afectados dentro del grupo. Entonces, si hay una persona que ha fallecido en La el secta. grupo por la secta, tú igual puedes tener asesoramiento jurídico aunque pertenezcas todavía a la secta, ¿no? Y sobre todo, y no menos importante, acudir a Dios, pidiendo por el afectado y por el buen desarrollo del proceso de salida, o sea, de ayuda. Muy importante toda la información que nos has compartido hoy, María Beatriz. Eh, Qué pena que el tiempo vuela, aquí vuela. Demos gracias a Dios y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Hasta Amén. la próxima semana, queridos oyentes.